Hola queridos amigos y queridos hermanos en Cristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Estamos siguiendo una serie en la que estamos estudiando todo el libro. Y estamos detenidos en el capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Estamos detenidos en la iglesia de Filadelfia. Justo el último día hicimos una introducción y hoy vamos a retomar ahí porque, hay muchas cosas que ver y estudiar en esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Así que lo primero que vamos a hacer es, como hacemos cada día, y pienso que es una buena costumbre, confiar en Dios, ponernos en sus manos, para pedirle a Él que sea quien nos dirija en el estudio. Así que vamos a orar, le pedimos a Dios que nos dirija y comenzamos este estudio. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, recibir el alimento que viene de ti. Te pedimos tu dirección como cada día, Señor. Confiamos que tú estás con nosotros y que esto no es de naturaleza humana, sino que todo viene de ti. Tú eres quien edifica tu iglesia y tú, Señor, estás obrando ahora en nuestras vidas. Por eso este es un momento único, es especial. Estamos tratando de que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe todas las cosas. Por eso ayúdanos, te lo pedimos. Y también te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que estén escuchando este estudio. Gracias por todo y todo es siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ¿cómo estáis en este 2 de diciembre, miércoles? Seguimos sumando días y un poquito más cerca de ese momento en el que Cristo venga a buscarnos. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias y estamos detenidos en la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia que decíamos la ubicábamos aproximadamente entre esos años 1750, 1960, años en los que la iglesia vivió un verdadero avivamiento generalizado en muchos lugares. Entonces ahí estábamos mencionando esos nombres de esas personas que tuvieron que ver con este avivamiento, estuvieron ahí predicando la palabra, porque el avivamiento no venía porque fueran personas especiales, distintas a otros, sino porque eran personas que, como vamos a estar estudiando, no habían negado el nombre de Dios y habían guardado su palabra. Esa es la característica principal de una iglesia que vive en el poder de Dios, que vive ese avivamiento en el que hay conversiones. Es una iglesia que tiene la palabra de Dios como lámpara en su camino. Entonces, vamos a retomar ahí. Déjame que mencione a los hermanos que han escrito en directo en este chat de este vídeo en directo de Facebook. Benito ha escrito buenas noches y Miriam, que es su esposa, ha escrito buenas noches también. Germán, bendiciones. Liliana, buenas noches. Gabriel y Yolanda, buenas noches. José María, buenas tardes. Beatriz, buenas noches. Carmen Reyes, bienvenida también, buenas noches. Ana Karina. Juan Bermudo, hola Juan. Muy bien, pues hay otros hermanos ya conectados y otros que quizás estén escribiendo, pero vamos a empezar con el estudio bíblico. Habíamos leído ya el pasaje y estábamos mencionando algunos de esos nombres, de esos creyentes que vivieron esos momentos especiales en la iglesia. Y dice en el versículo 7, Apocalipsis 3, 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerda, todas las iglesias, todos los mensajes comienzan igual, tienen la misma estructura. Una descripción de Cristo, algo que alabar de esa iglesia, reprensión, promesa, más o menos siempre es esta estructura. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Siempre la descripción que Cristo hace de sí mismo tiene que ver con el carácter de la iglesia a la que va dedicada la carta.
Entonces, bueno, aquí dice cosas como lo primero que dice el santo. Esto dice el santo. La palabra santo en griego es hagios. Hagios. Se empieza con J, J-A-G-I-O-S. Hagios. Significa algo sagrado, algo puro, algo que no tiene mancha, que no tiene culpa, que es totalmente perfecto. Ese es Cristo, el santo. Menciono esto porque en el castellano a veces leemos santo y son otras palabras en el griego. La palabra santo a veces en relación con los creyentes significa apartado, separado. Entonces, ¿separado de qué? Del mundo, del pecado, para Dios. En este caso, cuando dice esto, dice el santo. Esta palabra, hagios, significa sagrado, puro, sin culpa, sin mancha. Es como cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de el santo de Israel, refiriéndose a Dios. Y en este sentido, solo Dios es santo. Cuando Isaías ve el trono de Dios y los serafines, los serafs, que están en su trono y están repitiendo, santo, 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 es Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, esa condición de santidad solo le pertenece a Dios, solamente es de Dios. También dice el verdadero. Evidentemente, al decir verdadero, queda distinguido de entre todos los otros falsos dioses. En este tiempo había mucha idolatría, hoy hay mucha idolatría. Y hay muchos que creen en su propio Dios, tienen a sus dioses. Las religiones de este mundo le han dado forma a su Dios. Y aunque seguramente tú has escuchado que algunos digan, bueno, pero al final todos los dioses son el mismo. Eso no es cierto, porque Dios se dio a conocer en su palabra y se dio a conocer con un nombre. Por ejemplo, si hablamos de Alá, en el Islam, Alá significa Dios. Pero bueno, no sé si conoces, pero si conoces, hay una cosa muy curiosa y es que Alá no tiene nombre, no se dio a conocer con un nombre. Entonces eso es muy significativo, porque lo primero que sabemos de alguien cuando le conocemos es preguntar por su nombre. O si tú te presentas, dices tu nombre, ¿verdad? Cuando tú te das a conocer a alguien, dices, pues, me llamo Víctor, ¿y tú cómo te llamas? Entonces te presentas, es lo primero para darse a conocer, si no, ¿cómo lo vas a distinguir de los demás? ¿Cómo te referirás a él? Sí, aquella persona que, aquel hombre que... No, ¿cómo sabemos que estamos hablando de Dios? Dios dijo cuál era su nombre, Jehová o Yahvé, según la pronunciación. Y esto se lo dijo Dios, por ejemplo, cuando él llama a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo. Moisés pregunta, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les digo? Y él dijo, yo soy el que soy, yo soy, te ha enviado. E inmediatamente a continuación dice, Jehová, el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob, Jehová. Él se da a conocer, yo soy Jehová. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esa expresión. Yo, Jehová, yo soy Jehová, yo... Porque si decimos Dios, ¿qué Dios? Hay dioses falsos. La palabra en la Biblia, Dios, aparece muchas veces y no siempre se refiere a Jehová. A veces se refiere a otros dioses, a dioses falsos. Entonces, Dios es el verdadero. Así también identificaríamos a nuestro Dios, llamándole lo que Él es, el verdadero. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la única verdad, es la verdad absoluta. No hay Dios fuera de nuestro Dios. Pongo una marca aquí en Apocalipsis 3. Yo digo pongo una marca porque uso la Biblia en papel. Algunos la tenéis en digital, entonces no ponéis marca, ¿no? Bueno, a gustos. Juan, capítulo 6. Leeremos el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da él
verdadero pan del cielo. Cristo es el verdadero pan del cielo. Hay otros panes, pero Cristo es el pan verdadero que desciende del cielo. Aquí mismo en Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Te das cuenta cómo hay muchos momentos en el que este adjetivo aparece refiriéndose a Cristo? El pan verdadero, la vid verdadera, yo soy la verdad. Cuando Jesús está ante Pilato y está siendo interrogado, y Pilato le está preguntando, pero ¿tú quién eres? Dicen que eres rey, tu reino, ¿y dónde es tu reino? Y están allí hablando, y Jesús le dice: yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato pregunta: ¿la verdad? ¿Y qué es la verdad? Y Cristo es la verdad. Lo que pasa es que no todos lo reconocen, no todos se dan cuenta de que Cristo es la verdad. Muy bien, ¿y qué dice más? Estamos en Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero, y dice: el que tiene la llave de David. El que tiene la llave. ¿Qué es eso de tener la llave? Dice de David. David, uno de sus antepasados, es el rey, la figura del rey por excelencia, pero dice el que tiene la llave. ¿Recuerdas que en el capítulo 1, cuando estábamos viendo las características de Cristo, estábamos viendo ese retrato que el pasaje hacía de Cristo, ahí se dijo que Cristo es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene las llaves. La llave representa siempre la autoridad. Seguramente te suena o habrás visto, a veces cuando se hace un homenaje a una personalidad, se le entrega las llaves de la ciudad. ¿Qué se está haciendo con ese gesto? Hoy en día las ciudades no tienen llaves, pero es un gesto simbólico de reconocimiento. Se le reconoce la autoridad que tenga en el campo que representa, se le reconoce autoridad sobre la ciudad, reconocimiento, se le manifiesta confianza, porque si tú le das las llaves a alguien, es que tienes confianza en esa persona. No le das las llaves de tu casa a cualquier persona. Si le dejas las llaves de tu casa a alguien es porque confías plenamente en esa persona. Pero en este sentido, sobre todo, tiene ese significado, el significado de autoridad. Cuando dijimos ahí en el capítulo 1, dice el texto de que Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, quiere decir que la muerte depende de Él. Si tú tienes las llaves de un lugar, tienes poder para entrar a ese lugar. Si no tienes las llaves y entras por una ventana, igual eres un ladrón, ¿verdad? Si tienes las llaves es porque tienes autoridad sobre ese lugar, porque esa es tu propiedad o porque quien es el propietario te ha dado completa autoridad para poder entrar. Las llaves sirven para entrar, sirven para poder administrar un espacio. Entonces Cristo tiene la llave. Vamos a leer algún texto. Mira, en Isaías 22, fácil de recordar. Isaías 22, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Está hablando, es un texto mesiánico, está hablando de Cristo. Isaías es uno de los profetas que más tiene representado y más referencia hay acerca del Mesías que vendría, de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Aquí habla de la llave de la casa de David, lo que ahora dice en Apocalipsis. Es el cumplimiento de lo que se dijo, lo que se anunció. Dios dijo, hablando de Jesús: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Mira, cuando hablamos de la llave de David, hemos dicho, David era el rey. ¿Qué representaba David? Representaba el reino, la máxima autoridad en el pueblo de Dios. Entonces, David como rey, a veces a Jesús le decían: Jesús, hijo de David.
No era hijo directo, era descendiente, pero se le decía hijo de David. Ese era un reconocimiento en cuanto a la realeza. O sea, se estaba diciendo tu antepasado fue el rey. Entonces, en tu descendencia tú eres descendiente directo de David, tú tienes derecho a ocupar el trono. Entonces, cuando dices que Cristo tiene la llave de David, eso es la llave del reino. Es la llave que representa la autoridad sobre el reino que tiene bajo su dominio todo el pueblo, todos los creyentes, todo lo que significa el reino, todo poder y autoridad está representado por el reino. Vamos a leer algún texto más. En Génesis capítulo 7, versículo 16. En Génesis 7, 16, dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como Jehová había mandado, como había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y otro texto, Éxodo 12, 23. Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bien, hemos dicho que Jesús tiene las llaves del reino. Y en relación a esto dice, Él el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Hemos leído un versículo que tenía que ver con el arca de Noé. Hemos visto el último animal que entró en el arca de Noé. Dice, y después de que entró el último animal de los que estaban previstos, dice allí, hemos leído, y Jehová cerró la puerta. La puerta del arca quedó cerrada. ¿Sabes lo que quiere decir que Jehová cerró la puerta? Que el arca era un lugar seguro. Podía haberla cerrado Noé. ¿Por qué tuvo que cerrar Dios la puerta? ¿Entiendes lo que quiero decir? Estamos hablando de una puerta física, una puerta de madera. Ya estaban todos dentro. Noé construyó ese arca, ese barco grande, grandísimo. Pero cuando dice y cerró Dios el arca, Jehová cerró la puerta del arca, quiere decir algo más que simplemente el gesto de cerrar una puerta. Quiere decir que Dios selló ese lugar, el que cierra y ninguno abre. Y abre y ninguno cierra. Lo que Dios decide es lo que va a ser. El arca quedó cerrada y por lo tanto ese era el único lugar seguro en relación a lo que iba a pasar con la tierra. En la tierra ocurrió un cataclismo que afectó a todo el globo terráqueo. No fue que llovió y llovió y llovió, no. Ahí ocurrieron cosas cataclísmicas. Habla de que fueron abiertas las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra. Esa descripción que hace Génesis no está hablando del simple hecho de llover. Está hablando de algo que conmocionó todo el planeta hasta el punto que toda la humanidad y todos los animales murieron, los que estaban fuera del arca. Solamente se salvaron los que estaban dentro del arca. Ahora, ¿tú crees que un arca de madera podría haber soportado un cataclismo de esas dimensiones? No hace mucho compartí un vídeo, está ahí en Facebook, si miras un poquito atrás en el historial, verás que hay un vídeo que habla, se titula, ¿cómo se llamaba el vídeo? Era el gran, algo así como cataclismo, pero creo que no era esa la palabra. La gran catástrofe, no sé, algo de esto era. Y son científicos hablando de las huellas que hay en el planeta de algo cataclísmico que ocurrió en el pasado. Dice que en todo el planeta hay heridas, hay huellas que han quedado marcadas y que demuestran que algo ocurrió a nivel global de todo el mundo que tuvo que ver con agua, que provocó cambios
drásticos en la geografía del planeta y que ha dejado esas huellas, esas evidencias en el registro fósil, en la erosión, en todo eso es algo visible. Y era interesante ese documental, sí, es cortito. Si no lo viste, pues te aconsejo que lo veas. El arca no habría resistido lo que pasó. Resistió porque fue Dios quien cerró la puerta. Ahí, hablando de esto, después hemos leído en Éxodo, cuando la última plaga sobre Egipto dice que el ángel exterminador pasó por toda la tierra recorriendo todas las casas, pero dice que las casas que habían manchado con sangre de un cordero el dintel de sus puertas, dice que Dios no permitió que el ángel destructor entrase en esas casas porque Dios había cerrado la puerta. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir. Mira, Dios en nuestra vida abre puertas y cierra puertas, según su voluntad, pero siempre en función de lo mejor para nosotros. Y cuando Dios abre una puerta o cierra una puerta, ¿quién puede hacer lo contrario? Si Dios cierra una puerta, ¿alguien la podría abrir? Si Dios abre una puerta, ¿alguien la podría cerrar? Dios trata con nosotros y obra en nuestras vidas. Entonces, cuando eso es algo que tenemos que entender, este es un mensaje para las iglesias fieles, recuerda. Este es un mensaje para Filadelfia, una iglesia fiel, que guarda la palabra de Dios y no niega el nombre de Dios. Entonces el mensaje, hermano, si tú formas parte de esta iglesia fiel, el mensaje es este: cuando Cristo abre la puerta de la resurrección, tú ya entras por esa puerta. Pero si cuando Cristo diga basta y cierre la puerta, nadie más podrá entrar. Cuando las cierre, esto ocurrirá en el juicio, cuando el mundo sea juzgado, ya nadie más podrá abrir. Aún no hemos empezado el desarrollo de Apocalipsis en cuanto a la revelación, lo que ocurrirá. Pero veremos que en ese tiempo, lo que llamamos la Gran Tribulación, que contará más o menos en un periodo de 7 años, veremos que al comienzo y durante esa Gran Tribulación van a venir juicios sobre el mundo y va a haber tiempo de salvación. Pero va a haber un momento en el que el tiempo de salvación se agotará, ya no habrá oportunidad de que nadie más se salve. Dios irá dando oportunidad, se irá retrasando. Habrá toques de trompeta y la última trompeta, la séptima trompeta, denotará ya el tiempo en el que ya no habrá más posibilidad de salvación. Dios cerrará la puerta. Pero no es para impedir que nadie se salve, es que ese momento ya será el momento en el que nadie más estará dispuesto a salvarse. Filadelfia tiene la puerta abierta y esto apunta a la resurrección. Es el tipo de iglesia, Filadelfia, es el tipo de iglesia que es guardada de la tribulación por el arrebatamiento. Es la iglesia que va a ir con el Señor. Y dice: yo conozco tus obras, versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ahí está, es la iglesia que tiene la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si Cristo ha abierto la puerta, nadie la cerrará. Esa es la puerta de la salvación, esa es la puerta de la victoria, esa es la puerta de la seguridad de que estaremos con el Señor en los cielos, para toda la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Y dice: porque aunque tienes poca fuerza, la palabra fuerza, aquí que se ha traducido al castellano, en griego es dunamis, que significa poder. De esa palabra griega dunamis deriva la palabra dinamita. Aunque tienes poco poder, poca fuerza, dunamis. Mira, es una iglesia, podríamos decir, con pocos recursos. Eso es lo que quiere decir: aunque tienes poca fuerza, tienes poco poder. No nos confundamos cuando el Señor dice aunque tienes poca fuerza, no dice aunque eres muy débil. Si quisiera decir eres muy débil, diría eso. Pero aquí no está hablando de fuerza como contrario a debilidad,
sino que la palabra, como hemos dicho, dunamis, significa poder, aunque no tiene mucho poder. La iglesia de Filadelfia no es una iglesia con grandes recursos, no es una iglesia con riquezas materiales, no es una iglesia que brilla porque esté llena de hombres influyentes, poderosos, de gente con un gran poder adquisitivo, de influencia en la sociedad, en los gobiernos, en los reinos. No, no es como esa iglesia que después estudiaremos de la Odisea, que presume diciendo, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No es esa iglesia, es una iglesia que tiene poco poder. Es una iglesia donde la palabra pocos aparece muchas veces. La Biblia está llena de esta expresión refiriéndose a los verdaderos creyentes en todos los tiempos, pero especialmente en los últimos tiempos. Pero tienes unos pocos que no han manchado su fe, su nombre. Se lo estábamos viendo el otro día a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces son pocos. No es una iglesia de poder, no es una iglesia con dunamis, no es una iglesia que dices, wow, cuánta excelencia. No, es una iglesia humilde. Es una iglesia que no ha buscado los tesoros de este mundo. Es una iglesia que lo ha dado todo para predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Por eso dice a continuación, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo importante, hermanos. Mira, la gran diferencia entre las personas que dicen ser cristianas, entre los religiosos, la gran diferencia está en aquellos que han guardado la palabra y no han negado su nombre. Lo primero que vemos es que hay iglesias que no guardan la palabra y niegan el nombre de Dios. Y esta separación en la iglesia, esta división, se va acentuando más y más cada día conforme el tiempo avanza y nos acercamos a la venida de Jesús. Cada vez más se hace la brecha más grande. Hay iglesias que guardan la palabra de Dios y no niegan el nombre de Dios. Y hay otras iglesias que no guardan su palabra. Ay, es una cosa triste ver que hay tantas iglesias que tienen la Biblia, no sé, como una especie de amuleto o de excusa, pero que no hay un estudio profundo de la palabra, no hay un buscar en la palabra, no hay hambre por la palabra de Dios. Iglesias que los creyentes, los miembros en la iglesia desconocen muchos de los temas. Tú vas a muchas iglesias y le dices a un creyente, háblame de la redención, y te mirará así como diciendo, ¿y eso qué es la redención? Me suena, he oído algo. Son iglesias que no se discipuló, no se alimenta a los creyentes, no hay una predicación sistemática que persista, que esté insistiendo. Entonces, esto siempre es un problema. Ayer estábamos estudiando acerca de las posesiones y estábamos mencionando que hay muchas iglesias que desarrollan lo que se llama ministerios de liberación y justo hoy pues un hermano de otro país me decía, en mi país, en la iglesia que yo iba tenían muy desarrollado esto. Mi pastor, el que era mi pastor, él se denominaba a sí mismo esto, que tenía un ministerio de liberación y hacía todo esto, pero él me decía, pero lo que se nota ahora con lo que yo conozco y lo que veo, me doy cuenta que no se apoyaba en la Biblia, que no estaba ahí respaldándose con la Biblia. Me decía el hermano, tú ayer, por ejemplo, estás dando un estudio y dices, mira, esto es así o esto no es así. Y no es solo tu palabra, inmediatamente dices, mira, vamos a leerlo, y lees 1, 2, 3, 4 textos bíblicos. Dice, eso no estaba en esta iglesia. Ese es el problema. Mira, no estamos juzgando a personas, ni siquiera a lo mejor esa persona tiene una mala intención. Lo que tiene es desconocimiento de la Escritura.
Se fundamenta en su propia experiencia, se fundamenta en algo que le han dicho, en un libro que leyó, en cosas, pero nuestro fundamento es la palabra de Dios. Todo depende de eso, hermanos. Yo llevo, bueno, no voy a decir toda mi vida como creyente, pero muchos años, desde hace muchos años, mi principal insistencia, lo que más insisto al predicar, porque creo que es lo que la Biblia dice, es precisamente acerca de la Biblia. Lo vas a ver en todas partes de la Escritura, siempre aparece en todo lugar, siempre. Es un tema pendiente para la Iglesia hoy, en este siglo XXI. Una Iglesia que se está descuidando, que ha dejado la palabra de Dios a un lado, porque tenemos muchas alternativas, hay muchas cosas modernas, hay muchas distracciones, hay mucho acceso a conocimiento de todo tipo, y todo eso lleva a que la Iglesia se descuide en lo fundamental, en lo básico, que es lo más importante, que es el estudio de la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Seguro que la Iglesia de Filadelfia tenía un montón de cosas buenas, seguro, porque como dijimos es la única iglesia a la que no se le está haciendo ningún reproche, no se le está reprendiendo en nada negativo. Así que seguro que esta iglesia se podía haber hablado de su amor, se podría haber hablado de su sacrificio, de su trabajo, de su alabanza, en fin, no sé, de un montón de cosas. Pero el Señor solo quiere resaltar dos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que Dios considera más importante. Hermano, considérate a ti mismo. Considera tu iglesia en la que tú te reúnes, en la que tú asistes, y plantéate, ¿el Señor puede decir de mí y de mi iglesia, ¿has guardado mi palabra? ¿Puedes decir eso, el Señor de ti? No quiere decir que tienes la Biblia guardada en un cajón, no dice eso, has guardado mi palabra. No, ahí la palabra guardar significa poner por obra. Significa guardarla dentro de ti. Para guardarla dentro de ti la tienes que tener dentro. ¿Tienes la palabra de Dios dentro? Los versículos fluyen por tu mente cuando surge cualquier tema. Bueno, ahí está la cosa. No es solamente que alguna vez la leo, de vez en cuando. No es que sí, en mi iglesia alguna vez se ha hecho algún estudio. No, es lo fundamental. Mira, cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino, ¿con qué frecuencia? ¿A qué se refiere con nunca se apartará? Lo dice el versículo. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Y no dice solamente leerás, dice meditarás. Eso eleva el listón un poquito más alto. No es solamente que sigo un plan de lectura bíblico. Hay muchos planes de lectura, ¿no? Lee la Biblia en un año. Y entonces tú sigues, pero no solo es leer, es meditar. Jesús decía, escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñad en griego es kabat hondo. Métete en la profundidad. Sino que de día y de noche meditarás en ella. Dice, para que hagas y guardes conforme en ella está escrito. Y dice allí promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a su pueblo, estos versículos los hemos leído hace poco, fuisteis llevados cautivos porque os faltó el conocimiento, y más abajo aclara el conocimiento de la palabra. Siempre ese es el problema. Cuando Josué y el pueblo son derrotados en Jai, ¿qué hizo Dios? Declaró dónde estaba el pecado, pero ¿qué hizo a continuación? No puede haber conquista si no volvemos otra vez al punto de partida. ¿Y qué hizo Dios? Mandó al pueblo que se reuniesen todos en un valle entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y en ese lugar se tuvo que leer
la ley, la palabra de Dios se leyó en presencia de todo el pueblo. Dijo Dios que estén todos, los ancianos, las mujeres, los niños, los hombres, todos tienen que estar, que se lea la palabra y que se haga una copia de la palabra. O sea, la leyeron, pero además la copiaron, hicieron una copia. ¡Qué importante! Ahora ya podemos seguir conquistando. Mira, la iglesia que tiene la palabra de Dios olvidada, la tiene como excusa, que la usa en una predicación una vez a la semana y para citar un par de versículos, pero después casi todos son pensamientos humanos, cosas psicológicas o de metafísica y poderes que no se sabe a veces ni de dónde vienen. Bueno, eso es una iglesia que no puede ir a la conquista, es una iglesia que está derrotada. Es una iglesia llena de confusión, porque cuando dejamos la palabra de Dios, que es la luz, en nuestro camino, perdemos la luz, nos quedamos en tinieblas. Y esa es la historia del pueblo de Dios y esa es la historia de la iglesia. Siempre aquellos a los que Dios llamó, siempre se descuidaron de la palabra. Pero Dios tiene unos pocos, y estos pocos son esa iglesia que ha guardado la palabra de Dios y no ha negado el nombre de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Bueno, algunos hermanos, muchos de vosotros a veces me habéis escrito por privado, por Messenger o por WhatsApp. Yo agradezco mucho cuando me escribís y para mí cualquier mensaje que me enviáis es importante. A veces simplemente pues es para contarme cosas y así os conozco más. Y eso también me gusta mucho, conocernos, saber que somos hermanos, que compartimos la misma fe. A veces ha sido para dar vuestro testimonio y también agradezco mucho que algunos de vosotros me han escrito y me han dicho Víctor, los estudios bíblicos me bendicen un montón. Algunos me han contado, nunca antes había estudiado la Biblia así de una forma sistemática cada día. En mi iglesia no se estudiaba, nunca se ha estudiado así la Biblia. Desde que la estudiamos así juntos se ha abierto una visión nueva para mí. Y os digo, no es porque esté yo dando el estudio, es porque estamos estudiando la Biblia. Si estuvieses haciendo lo mismo con otro hermano sería igual o mejor. Entonces, cuando tú vienes a la Biblia y cada día la abres con esa intención de estudiarla, de recibir lo que Dios te quiera decir, bueno, eso produce algo tremendo en tu vida. El fruto de lo que viene de ahí es incalculable. Por eso Dios insiste tanto, escudriñad las Escrituras. Por eso Pablo insistía tanto a Timoteo, Timoteo, persevera en esto, predica, instruye, reprende. Él decía, predica a tiempo y fuera de tiempo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¡Wow! Cuánta insistencia la propia palabra de Dios en que esa palabra tiene que ser leída, tiene que ser estudiada. Nos tenemos que alimentar de la palabra, tenemos que comer de ella. Si dejamos la Biblia, todo se queda en una mera religión de hombres. Todo queda reducido a un grupo de personas que tienen una serie de ideas y se reúnen juntos y eso nos hace iguales a cualquier otra organización humana. No somos distintos para nada. Si la palabra de Dios no reina en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, eres miembro de una religión, felicidades, pero eres igual que cualquier otra cosa que hay en este mundo. La palabra de Dios es lo que marca la diferencia, no lo olvides jamás. No descuides eso nunca. En el momento que descuidamos la palabra de Dios, perdemos la esencia, porque ya no escuchamos la voz de Dios. Ya no sabemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Ya no estamos alimentando nuestro espíritu. De pronto la carne toma el control, es la que domina. Entonces todo se vuelve oscuridad, todo se vuelve extraño. Algunos dirán que soy un pesado porque siempre estoy predicando de la palabra, la palabra, la palabra. No es porque digas, oh, es que es un tema tan atractivo. No, es que es vital. La cuestión es que es nuestra vida. La palabra de Dios es lo que nos lleva a estar allí donde Dios quiere que estemos. A través de la palabra de Dios nos llenamos del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios nuestro espíritu se hace más fuerte cada día para resistir la tentación, para poder ver con los ojos de Cristo.
No es la intención ahora hacer un estudio bíblico acerca de la palabra, pero te aseguro que no vamos a dejar de hablar de eso, porque en el día que lo hagamos y nos pongamos ya a predicar sobre otras cosas, pues ya no tendrá sentido seguir aquí cada día. Si estamos aquí cada día, no es porque se nos ocurrió a nosotros, es porque el Señor nos trajo. Y si estamos poniendo la palabra de Dios en el pedestal más alto, es porque el Espíritu Santo nos guía a eso. Esa es nuestra vida. Cuando los reformadores abrieron la Biblia es cuando comenzó la reforma, no antes ni después. Fue cuando la Biblia se volvió a abrir, a leer y a estudiar. Y cuando se empezó a predicar la Biblia empezaron a ocurrir cosas. Lo que detonó esos avivamientos que mencionamos que posiblemente representan esta iglesia de Filadelfia, cuando hablábamos de Spurgeon, cuando hablábamos de Moody, cuando hablamos de Wesley, cuando hablábamos de Livingstone, cuando hablamos de todos estos personajes, siempre vas a ver que la característica que todos tenían en común era la predicación de la palabra de Dios, no era otra cosa. ¿De dónde venía el avivamiento? De que se predicaba la palabra, de ahí venía el avivamiento. Si predicamos la palabra de Dios, y cuanto más mejor, siempre ocurrirán cosas, siempre. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, es una semilla que siempre dará fruto. Hay que insistir en ello, hermano. Aunque tienes poco poder, no eres una iglesia que sobresale en su poder, en su gloria, en su riqueza, tienes lo más importante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora dice en el versículo 9, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere decir eso? La sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. A veces hay gente que lee Apocalipsis y se pierde porque no entienden, ¿no? De pronto dicen, ¿esto qué tiene que ver ahora? Los judíos que dicen que son judíos y no lo son, la sinagoga de Satanás. Mira, la palabra sinagoga es, en el griego vendría a ser la misma palabra, solo que hemos cambiado un poco la pronunciación. La palabra griega es sinagoge, es lo mismo, es la palabra que tenemos nosotros en nuestra pronunciación en castellano. Y sinagoge significa, literalmente sería asamblea de personas o lugar de reunión. Eso es lo que la palabra sinagoge significa. Claro, para nosotros ha quedado un concepto de la palabra sinagoga, es un lugar de reunión de judíos, ¿vale? Pero en el contexto del Nuevo Testamento se podía hablar de sinagoga para el lugar donde se reunían los judíos o para otro lugar. Sinagoga es esto, un lugar de reunión o una asamblea de personas que se reúnen. Y aquí no está hablando de una sinagoga judía. Aquí esto es, por analogía, se está refiriendo a la iglesia. Aquí sinagoga es analogía de iglesia. Por lo tanto, judío, por analogía, sería cristiano. No está hablando de judío en cuanto a una religión, porque quiero recordarte algo, nosotros estamos condicionados desde nuestro momento histórico y lo que sabemos a leer la Biblia y pensar y deducir a veces cosas. Pero en los tiempos de la primera iglesia, un judío era simplemente aquel que venía por un lado de la tribu de Judá. La palabra Judá significa agradezco a Dios. Entonces un judío era aquel que venía de Judá y que por lo tanto vivía la fe de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y todo lo que era la práctica de lo que Dios había dicho, eso tomaba forma en este concepto, judaísmo. Pero no era una religión distinta al cristianismo. El cristianismo es la continuidad, porque el judaísmo tenía como centro a Cristo. Se les podía haber llamado cristianos, solamente que ese concepto viene posteriormente, cuando ya Cristo vino como hombre. Pero los judíos esperaban al Cristo, esperaban al Mesías. Todo el centro de lo que hacían, sus sacrificios, sus ofrendas, sus fiestas, todo lo que hacían, toda la escritura,
tenía como centro a Cristo, a Jesús. Entonces no es el judaísmo otra religión. El judaísmo es el pueblo de Dios hasta que llega el otro periodo que es la Iglesia. Te recuerdo que antes del pueblo de Dios, antes de Abraham, ya hubo hijos de Dios, ya hubo creyentes. Después del judaísmo está la Iglesia, pero después de la Iglesia aún habrá creyentes, porque cuando la Iglesia sea arrebatada y se vaya con Cristo, en este mundo todavía habrá gente que creerá, pero ya no se le llamará Iglesia. En Apocalipsis no se habla de los creyentes como Iglesia. Aquí solamente capítulo 2 y 3 aparece el mensaje a las iglesias, pero después se habla de los mártires de la fe, los mártires de la tribulación, se habla de los creyentes de otra forma, pero ya no está el concepto iglesia. Bueno, ese es otro de los detalles para mostrarnos que la iglesia ya no está en el libro de Apocalipsis, como está ahora. La iglesia estará, pero arrebatada, y ya no recibe ese nombre. Ahora se habla de la iglesia de otras formas. Entonces, cuando leemos ahí acerca de la sinagoga de Satanás y los que se dicen ser judíos y no lo son, tiene que ver con el mensaje a la iglesia. Si no, ¿para qué ahora Cristo le habla a una iglesia y le dice esto? No tiene sentido. No, estamos estudiando, estamos entendiendo lo que Jesús quería decir. Mira, hay 3 palabras que utilizamos cuando nos referimos al pueblo de Dios. Hablamos de judíos, hablamos de hebreos y hablamos de Israel. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la diferencia? Judío, ya lo hemos dicho, viene de Judá, que significa agradezco a Dios, y tiene que ver con vivir la fe en Dios, practicar todo lo que Dios dijo, porque ahí está la promesa de Dios y la manifestación de Dios. Hebreo, ¿qué es hebreo entonces? El significado de la palabra hebreo significa uno del otro lado. Esto es lo que significa hebreo. ¿Y del otro lado de qué? Bueno, quería decir del otro lado del río Éufrates, porque se les llamó hebreos por su ubicación geográfica, donde nace el pueblo de Dios. Recuerda, viene de Abraham. O sea, el pueblo de Dios comienza en Abraham. Dios llama a Abraham y dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Ahí tiene origen el pueblo de Dios. Y a este pueblo, como raza, ahora se le va a llamar hebreos. Estos son los descendientes de Abraham. Y después tenemos el nombre de Israel. Israel, el nombre viene de Jacob, que era el nieto de Abraham. Jacob es hijo de Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham. Entonces, es en Jacob donde Israel toma una forma definitiva. Es en Jacob donde aparece el concepto Israel como nombre de una nación. Jacob se llama Jacob, pero lucha con Dios en un lugar llamado Peniel. Y en ese lugar dice que luchó con el ángel de Jehová, cara a cara. Y su afán, el afán de Jacob era, bendíceme. Dice que se agarró a Dios y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios le dijo, voy a bendecirte. También dice que tocó su muslo y quedó cojo, se descoyuntó su cadera. A veces el precio de ser bendecido viene con algo que tenemos que pagar. ¿Por qué? ¿Le debemos algo a Dios? No. Bueno, ese es otro tema. Ahora no quiero meterme ahí porque si no se me va el tiempo que queda. Pero la bendición no es algo que Dios dice, mira, te bendigo. No es una varita mágica, no es una lámpara maravillosa Dios. Dios quiere bendecirnos y nos quiere bendecir a todos. Cuando tú dices, Señor, bendíceme, Dios siempre está dispuesto a bendecirte. Pero ¿sabes una cosa? Las bendiciones de Dios a veces chocan con una barrera que nosotros creamos. Es nuestra actitud, nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración, nuestra falta de obediencia, nuestra falta de poner las cosas de Dios en primer lugar, etcétera, 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 lo que impiden que la bendición llegue. Porque la bendición viene y siempre condicionada a cosas. Entonces, a veces para que Dios nos bendiga, tiene que tocar algo en nuestra vida para que reaccionemos, cambiemos y dejemos de hacer cosas que hacíamos, dejemos cosas del viejo hombre
y empecemos a andar de otra forma y entonces viene la bendición de Dios, ¿entiendes? Entonces es en ese lugar y en esa batalla cuando Dios bendice a Jacob que le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, te llamarás Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios. Entonces, aquí no dice los que se dicen ser hebreos y no lo son. No dice los que se dicen ser israelitas y no lo son. No, dice el que dice ser judío y no lo es. No está hablando de una raza, está hablando de fe. Entonces, por analogía, aquí judío es lo mismo que cristiano. El que dice ser creyente y no lo es. Esta es la cuestión. Esto es lo que quiere decir aquí. Yo entrego a la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Sinagoga, recuerda, una asamblea de personas, un lugar de reunión. Hay gente que se reúnen y dicen reunirse en el nombre de Dios, pero Dios los entrega a la reunión de Satanás, porque dice que son creyentes, pero no lo son. Dicen ser creyentes, pero no lo son. Y este no es un tema nuevo que aparezca aquí en Apocalipsis. En toda la Biblia está este concepto, está esta idea. En el antiguo Israel ya estaba. Dios dijo, este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y llamó a su pueblo apóstata. Y envió a profetas para advertirles y decirles, si no os arrepentís, seréis destruidos. Y Israel no se arrepentía. Le dieron la espalda a Dios. Se volvieron en pos de otros dioses, de los Baales. El otro día hablábamos de Jezabel y los dioses paganos. Tremendo. Hombres como Salomón, que demostraron una fe tremenda en Dios, pero se casó con 700 mujeres extranjeras, que todas tenían sus dioses y sus formas de fe, y eso no es bueno. Tenía 300 concubinas más, en total 1000 mujeres. Y dice allí que terminó edificando altares a los dioses de sus mujeres, a los Baales y a dioses de todo tipo. Levantaba altares, levantaba lugares de culto, templos a otros dioses. Bueno, imagínate el pueblo de Dios. Dice en Mateo 7:21, Mateo 7:21, palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dicen Señor, Señor, cuando oran, Señor, te pido que me des esto, Señor, te pido que me des aquello, Señor, te pido que me soluciones esto, Señor, te pido... Muchos le dicen a Dios Señor, Señor. Decirle a Dios Señor debería ser el reconocimiento de que Dios es tu amo, el que reina en tu vida. Cuando tú reconoces señorío, en este caso de Dios sobre tu vida, de Cristo sobre tu vida, estás reconociendo que Él es el que manda, Él es el dueño. Cuando tú dices que Cristo es el Señor, estás diciendo que lo que tú decides, lo que tú haces, en lo que tú inviertes, todo tiene que ver con Él, porque Él es el Señor, yo soy su esclavo. Pero no todos los cristianos entienden eso. Algunos dicen Señor, Señor, pero más que Señor pretenden que Dios sea su criado. Y esta es la cruda realidad. Se acuerdan de Dios cuando tienen necesidades. Están ahí para volverse a Dios cuando le tienen que reclamar algo, incluso echarle las culpas de según qué cosas. Eso no es reconocer a Cristo como Señor, eso es tener a Cristo como un criado, como un colega, como alguien a ver si me soluciona esto, me ayuda en esto, o simplemente como una excusa, y así acallo mi conciencia y pienso que ya me iré un día al cielo y así yo ya estoy tranquilo. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado.
Yo me puedo engañar a mí mismo, pero a Dios no le puedo burlar, no le puedo engañar. La verdad es la verdad. Por mucho que yo pretenda que la verdad sea mi verdad, lo que yo quiero que sea mi verdad, por mucho que yo quiera que eso sea así, no va a ser. La verdad es lo que es. La ley es la ley. Las leyes que Dios estableció son las leyes que Dios estableció. Yo no las puedo cambiar por mucho que yo repita algo. Las cosas son tal como Dios ha establecido. Entonces, aquí está hablando de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y eso ocurre muchas veces, hermano. Hubo un momento en mi vida como creyente en la que Dios me dio este texto de una forma muy especial. Yo os he dicho a veces, yo conocí al Señor con 15 años y tenía muchas ganas de servir a Dios. Yo le dije a Dios, Señor, úsame como tú quieras. Me puse en sus manos sin condiciones. Y los que me conocen de esa época, que aquí hay algunos hermanos, o sea, hablo dando testimonio, pero lo digo delante de hermanos que estaban ahí, que pueden decir si miento, siempre estuve dispuesto a decir sí a cualquier cosa que fuese necesaria en la iglesia. Cuando decían, Víctor, ¿puedes hacer esto? Yo decía, sí. Víctor, necesitamos que alguien haga esto, ¿puedes? Sí. O sea, yo no podía decir que no. Cualquier cosa que sea necesaria para la casa de Dios, para la causa de Dios, para la obra de Dios, para la iglesia de Dios, pues, ¿cómo voy a decir que no? ¿Entiendes, hermano? Si el Señor es tu Señor, si la iglesia es su esposa, la obra de Dios en este momento, en este tiempo, es la iglesia y a través de la iglesia, si la iglesia cuenta contigo para algo, ¿dirás que no? ¿Dirás, no tengo tiempo? ¿Realmente no tienes tiempo para algo que tiene que ver con tu Señor? ¿Con tu Salvador? ¿Con el Maestro? No podemos decir que no a nada. El otro día estábamos preparando un concierto de Navidad. Los hermanos del grupo de alabanza dicen, vaya lío que nos mete Víctor. Bueno, yo ya les he aclarado. Bueno, aclaremos. El lío yo no os he metido. Yo dije, vamos a grabar un concierto de Navidad. Pero ellos son los que se han entusiasmado y han querido hacer una cosa profesional al máximo. Entonces, claro, eso nos está dando un montón de trabajo. Así que yo sí los he metido en el concierto, en el compromiso de decir, vamos a hacer un concierto de Navidad. Pero no en cómo se está haciendo. Ahora, los apoyo, he dicho, sí, venga, adelante, vamos a hacerlo así. Y todo es porque los hermanos de las iglesias de Cristo es una denominación que están extendidos por diferentes países y aquí en España los hermanos pues pensaron en hacer unas navidades diferentes, como estamos ahí todavía que no se pueden organizar según qué cosas en las iglesias porque hay limitaciones de aforo, porque todo está muy complicado, pues dijeron este año vamos a hacer navidades en casa con Jesús. Y entonces hay un programa que ya os voy a compartir, ya en poquitos días vamos a compartir el programa para que sepas los días que se van a pasar cosas por YouTube, predicaciones, testimonios, alabanza, conciertos, de todo. Va a ser un programa muy completo y muy bueno. Entonces los hermanos me dijeron, ¿queréis participar? Bueno, nunca digo que no. Entonces dije, sí, claro. Y entonces ahí estamos participando con ellos y entonces una de las cosas ¿y qué podemos hacer y tal? Y yo hablando pues dije, pues mira, nuestro grupo de alabanza podría hacer un concierto de Navidad. Y dijeron, pues sí, adelante, buenísima idea tal. Entonces yo fui al grupo de alabanza y les dije, hermanos, un concierto de Navidad. Y ahí tenemos todo el grupo y gente de la iglesia, todos participando. Está quedando muy chulo, por cierto. Os va a gustar. Pero después uno de los hermanos responsables me llama y me dice, Víctor, mira, tenemos un problema y es que una de las iglesias que se comprometió a tener uno de los tiempos de alabanza, pues nos ha comunicado que no pueden, tienen unos problemas insuperables y no pueden. ¿Tú podrías ocuparte de ese tiempo de alabanza, de esa media hora de alabanza? ¿Y qué dije yo? No,
No, ¿qué dije? Sí, claro, podemos. Entonces el otro día el lunes estábamos grabando ahí con todo el grupo de alabanza, un trabajo, y ven, ¿cuándo quedamos otro día? Y entonces yo no sabía cómo decírselo. Digo, bueno, tengo otra noticia que daros. Y todos ya me escuchan. Digo, tenemos que grabar también un tiempo de media hora de alabanza. Y todos, ¿qué? Y yo, es que me dijeron, y yo, pues ya sabéis que no sé decir que no, dije que sí. Y no, y ellos también participan de seguida, todos dijeron, bueno, vale, pues lo hacemos y tal. Y hermano, nunca digas que no a servir, nunca digas que no a servir. Yo como pastor estoy acostumbrado a escuchar que no. Son muchos hermanos los que dicen que no, muchos. Y a mí me entristecen, no porque yo tenga más colaboración o no. Yo lo tengo claro, yo en mi casa serviremos a Jehová, los demás tendrán que decidir ellos hacer lo que quieren hacer. Entonces cada uno es responsable, pero me da pena por ellos, porque se están perdiendo realmente andar en las manos de Dios. Dios no es algo para los ratos libres de los que yo dispongo. Dios no es algo que está incluido en mis actividades del día a día. No es otra cosa más. No, Dios y su iglesia es mi vida. Es todo lo que yo soy como cristiano. Si no piensas así, tienes un grave problema, hermano. Porque la iglesia es la obra de Dios en este tiempo, es su propiedad. Y si quieres servir a Dios, tiene que ser a través de ese medio. Entonces, hubo un tiempo en el que, de jovencito, pasaron cosas en la iglesia en la que yo estaba. Cosas que, bueno, provocaron un tiempo muy... Ahora no voy a entrar en detalles porque si os lo tengo que contar todo estaría mínimo 2 horas más. Entonces no es la intención dar ahora ese testimonio, solamente deciros que fue un tiempo muy confuso y muy doloroso, porque yo tuve que salir de mi iglesia, la que era mi iglesia, por una serie de circunstancias. Y algo que yo no entendía, porque realmente yo entendía, como os estoy hablando ahora, desde el principio lo entendí así, que la iglesia es el lugar donde tú vives tu fe. Y no hay fe fuera de la iglesia. A no ser que una iglesia te envíe y vas de misionero, pero no es que ahora me salgo de la iglesia y vivo mi fe por mi cuenta. Eso no existe. La iglesia es la obra de Cristo en este tiempo. Y todo se hace a través de la iglesia. El Espíritu Santo opera en la iglesia. Entonces pasaron una serie de cosas que me desbordaron por completo, que yo no entendía. Con el tiempo fui entendiendo. En esa iglesia, el liderazgo cayó en las manos de un hombre que vino con muchas innovaciones, con cosas muy nuevas. Fue un hombre que vino con mucha psicología y de pronto la iglesia empezó a vivir unas circunstancias un tanto extrañas. Yo me convertí en el discípulo de ese hombre. Yo tenía un liderazgo en la iglesia, el líder de jóvenes. A mí me reconocieron como anciano en la iglesia, como copastor cuando tenía 19 años. Entonces esta persona viene, sin ser el pastor, toma el control de la iglesia, porque había un pastor y había un consejo. Pero este hombre, con su psicología, con sus nuevos métodos, la metafísica y prácticas psicológicas y tal, toma el control del liderazgo. Tiene carisma, tiene un don de liderazgo y el pastor queda relegado, podríamos decir, a simplemente una figura. Quien manda en la iglesia no es el pastor, ya es otra persona. Entonces a mí me toma como su discípulo y entonces pues me enseña. Yo llego un momento en el que me propongo y digo, pues voy a estudiar psicología. Él me instruía, me enseñaba, pero había cosas que no estaban del todo claras y yo tenía grandes luchas, porque una de las cosas que practicaba esta persona
era algo que se conoce como la regresión mediante hipnosis. Durante un tiempo fue su terapia estrella. O sea, él hacía esto. También hay que decir que todavía no era psicólogo. Estaba empezando a estudiar psicología por la UNEP, la Universidad a Distancia, pero ya ejercía como psicólogo y haciendo uso de estas terapias. Entonces, él a las personas que venían con problemas de depresión, de ansiedad, de complejos, de etcétera, 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 cualquier problema, la manera de tratar esos problemas era mediante hipnotizar a la persona y hacerle una regresión. ¿Qué es eso? Hacer que retrocediese en el tiempo de una forma inconsciente, hipnotizado, regresar atrás en el tiempo hasta esos momentos de su vida en los que había sufrido traumas. Bueno, según él me dijo personalmente, podía hacer que una persona regresara hasta el momento en el que estaba en el vientre de su mamá. Y él, como el terapeuta, le preguntaba, ¿y dónde estás? Y el hipnotizado le decía, estoy en el vientre de mi mamá. Hipnotizado, ¿no? Allí. ¿Y qué sientes? Pues siento esto, siento lo otro, siento no sé qué. Bueno, esas cosas a mí me resultaban un tanto extrañas. No acababa de entender bien. Y me rebelaba contra eso. Porque yo veía la terapia. De hecho, él me introdujo en alguna terapia cuando la persona estaba hipnotizada para que yo aprendiese y viese y fuese testigo. Cosa que, como entenderás, no es algo muy ético. Que tú vas a un psicólogo y te hipnotiza y y él mete a un desconocido para el paciente para que escuche allí cosas íntimas tuyas, ¿no? Pero bueno, eso al margen, ¿no? Esto. Entonces, pues yo veía a las personas que eran tratadas con esto y el hecho de revivir sus traumas las dejaba hechas polvo, destrozadas. Se quedaban sin fuerzas. La persona en el sillón de la consulta, hipnotizado, revivía como si estuviese ocurriendo en ese instante cualquier tipo de malos tratos, de abusos, de violencia, de todo. Lo revivían ahí en el sillón como si les estuviese ocurriendo y esto los dejaba postrados en un estado de abatimiento impresionante. Recuerdo una señora que estaba en ese tratamiento y la tenía alojada en mi casa y a la hora de comer, después de haber venido de una terapia, no tenía fuerzas ni para comer con los cubiertos. Recuerdo que tuve que cogerle yo los cubiertos y hacerle trocitos un bistec de carne para que se lo pudiese comer porque no tenía fuerza. Entonces yo, aunque era bastante novato todavía en las escrituras porque era jovencito y llevaba poco tiempo, pero yo leía en la Biblia acerca de cosas como que todos nuestros pecados quedaron en el olvido. Cuando dice Dios que Él arrojó a lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Y entonces yo pensaba, si Dios no se acuerda más de nuestros pecados, de nuestros traumas, de nuestra vida pasada, ¿cómo es que mediante esta técnica se hace revivir todo eso nuevamente ahora a la persona? Entonces yo me proponía hablar con esta persona, había mucha confianza, era mi maestro, yo era su discípulo. Y le decía, mira, es que leyendo en la Biblia me encuentro con el dilema de que esto que tú haces quizás está en contra de la Biblia, ¿no? Y yo le decía, pero él a los 5 minutos de explicarme, no, porque no sé qué, porque mira que hay un versículo, porque allí dice no sé qué. Y yo a los 5 minutos estaba diciendo, sí, es verdad, tienes razón, sí, estoy equivocado, sí, no, yo pensé que, pero no, claro, estás... Bueno, era un neófito yo y se me podía influenciar muy fácilmente. Así que, bueno, pasaron muchas cosas personales, ocurrieron cosas que me llevaron a un punto en el que no tuve más remedio que marcharme de la iglesia y fue porque me echaron. Reconozco que en esos últimos meses, años,
me convertí en una especie de incordio para esta persona, porque yo cada vez iba viendo más cosas raras y me enfrentaba a esta persona, y después pasaron cosas personales en mi vida que fue la gota que colmó el vaso. Así que finalmente esta persona me dijo que quería que yo me fuera de la iglesia. Esas fueron sus palabras literales, así que yo me fui. Y comenzó un periodo muy confuso para mí, porque salir y estar fuera de la iglesia fue algo que me descolocó totalmente. O sea, yo estuve en esa iglesia hasta el día en el que me dijo vete, pese a que durante meses, fueron como 9 largos meses, que se me machacó constantemente de día y de noche. Me acuerdo que a mí me quitaron como líder del grupo de jóvenes, claro, me degradaron de mi cargo, ¿no? Estoy hablando de cosas que pasaron hace más de 30 años. Entonces, pues, este líder y sus colaboradores trataban de volver a la iglesia en mi contra. Creo que veían el peligro de que si yo actuaba de una forma un tanto autoritaria o contundente, podía poner a la gran parte de la iglesia de mi lado. Y entonces, cosa que yo no hubiese hecho, primero porque no tenía fuerza, psicológicamente estaba destrozado. Se había hecho un desgaste sobre mi persona que yo no tenía ganas ya de nada. Y por otra parte, solamente el hecho de pensar que yo podía provocar una división en la iglesia era algo que descartaba rotundamente. Yo no iba a ser protagonista de que la iglesia se dividiera, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues había domingos que se predicaba desde el púlpito y se predicaba contra mí. Y yo estaba sentado allí, estaba intentando tierra trágame, porque yo era malísimo, o sea, la predicación era el hermano traidor y tan malo y no sé qué y no sé cuántos. Pero una cosa curiosa es que yo estaba ahí así en la silla encogido, porque yo sabía que me estaban predicando a mí y los demás sabían que predicaban para mí, y de pronto sentía una mano de un hermano que estaba sentado detrás aquí en mi hombro, que me hacía así y decía: Víctor, no te desanimes, Dios está contigo. Y yo pensaba, bueno, pues no lo sé, si Dios está conmigo. Se acababa el culto y esa persona decía al finalizar: hay un anuncio, los jóvenes, no os vayáis, entrad un momentito al despacho que queremos hablar con vosotros. Y al acabar, pues los jóvenes iban a entrar, yo iba y me decían: no, tú no puedes entrar. Yo me quedaba fuera esperando. Entonces en ese lugar, después lo sé lo que hablaban porque los jóvenes me lo decían. En ese lugar estaban media hora diciéndole: mira, no os juntéis con Víctor, la Biblia dice que al que no anda rectamente hay que apartarse de él y señalarle, no os juntéis con Víctor, no sé qué. El caso es que no me podían acusar de ningún pecado, nunca me pusieron en disciplina ni me acusaron de ningún pecado en particular. Entonces, pues, al salir, ¿qué hacían los jóvenes? Venían todos donde yo estaba. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y me incluían como a los demás. Entonces creo que por ese motivo veían un peligro en mí de poder volver la iglesia contra ellos, que ya digo, no lo hubiese hecho. Pero llegó un momento en el que me dijeron: te tienes que ir, y me fui, pero mi corazón se rompió. Yo no entendía la vida fuera de la iglesia. Ahora, mirando para atrás, piensas, bueno, era bastante ingenuo, ¿no? Porque hubiese dicho, pues me voy a otra iglesia, pero no. El caso es que cuando me fui, imagínate cómo era yo, que a mis padres, a mis hermanos y otras personas que dijeron, pues nosotros también nos vamos, yo les dije: no, vosotros no os vayáis, me echan a mí, pero a vosotros no, vosotros quedaos, porque mira cómo pensaba yo, es que fuera de la iglesia no hay. Entonces, al final dijeron: no, nos vamos, y se fueron. Y ese fue el comienzo de la iglesia en la que íbamos a estar los siguientes años, porque de pronto mi mayor preocupación fue: y ahora todos estos que dicen nos salimos de la iglesia también, ¿qué? Yo les propuse: vamos a buscar otra iglesia. Pero dijeron: no, nos han herido profundamente.
y no queremos ir a otra iglesia. ¿Cuánto daño se puede hacer en el nombre del Señor? Gente que sale tan herida de una iglesia que dicen no quiero saber nada de iglesias. La iglesia tiene que ser un lugar de sanidad, no de destrucción. Fíjate, ¿no? Total que, bueno, pues yo les dije, vamos, y me dijeron, no, no, no. Y entonces yo dije, ¿y qué hago? No, yo temía por ellos, digo, estos se van a enfriar, van a dejar al Señor, van a dejar la fe. Y entonces yo les dije, mira, ¿qué os parece? Les propuse, ¿y si nos reunimos en casa un día a la semana? Dijimos que sería el martes por la tarde. Nos reunimos un día a la semana, el martes, y un ratito leemos la Biblia, oramos juntos. ¿Qué os parece? Y dijeron, bueno, eso sí, vamos a hacerlo. Y eso fue el comienzo, como os digo, de la iglesia en la que después estuvimos, pues eso, casi 30 años. ¿Y qué pasó ahí? Pues empezamos a reunirnos, como dijimos. En ese tiempo algún otro hermano que también se fue de la iglesia por otros motivos se enteró y dijo, ¿puedo venir ahí a reunirme con vosotros? Dijimos, sí, claro, vente. Y vinieron. Mira, en esta iglesia hubo un momento en el que llegábamos a ser en un domingo hasta 120 personas. Y en muy pocos años, pregúntate por qué pasó ahí. En pocos años el número se redujo a 50 o menos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron esos 70 restantes? Unos acusados por una cosa, otros heridos por otra, hermanos muchos comprometidos con Dios, gente fiel, tuvieron que dejar la iglesia heridos. A día de hoy aún me encuentro con alguno por la calle y cuando les digo, ¿y no te reúnes en ningún sitio? Me dicen, no, y me miran así como diciendo, ¿qué dices? Y yo trato de explicarles, pero lo que te pasó no tiene que ser Pero es muy triste, hermanos. Total, en ese tiempo yo oraba y oraba y oraba porque, claro, yo no entendía. Si yo soy el que se fue de la iglesia y si son líderes en la iglesia los que me dicen que yo soy el culpable, que yo tengo el problema, realmente yo delante de Dios decía, Señor, si yo soy el problema, entonces ¿qué hago? Yo le llegaba a decir a Dios en ese tiempo, Señor, no quiero vivir. Si yo no puedo servirte, no quiero vivir. Y bueno, yo perdí 15 kilos en ese tiempo. Ahora no estoy en los huesos, en ese tiempo me quedé muy delgado. Perdí 15 kilos, yo solo deseaba morirme, mi vida se terminó, porque mi vida era la iglesia. ¿Sabes lo que hice en esos 1 o 2 años siguientes? Intenté llenar mi vida con otras cosas, porque era eso o no vivir. Y entonces pues fue cuando me aficioné a subir montañas, me puse a subir montañas, todos los picos más altos de las cordilleras de los Pirineos, después nos fuimos a los Alpes, a subir montañas, me aficioné a la fotografía, me apunté a un gimnasio de karate y estuve 7 años haciendo karate, llegué al nivel de cinturón negro, así que cuidado conmigo, no os metáis. Bueno, hace muchos años que ya no practico. Fue en esa búsqueda que conocí a Belén, la que ahora es mi esposa, porque se me ocurrió un día también apuntarme a un curso de baile de salón. Y a través de ese curso conocí a una chica, y esa chica era amiga de Belén, y conocí a Belén, la que ahora es mi esposa. En fin, pero un día pues tuve que dejar de buscar, porque Dios trató conmigo y me sanó. Y este fue el texto clave que Dios trajo a mi vida, porque yo había asumido que yo no podía servirle a Dios, que me habían echado de una iglesia y que los líderes de esa iglesia me habían dicho que yo no servía para eso y tal, y me echaron y yo asumí eso, pero Dios tuvo que tratar conmigo, puso hermanos en mi vida de otras iglesias, puso hermanos de otros ministerios en mi camino que trataron conmigo, que me hablaron, que me abrieron puertas. Y sobre todo el Señor trató conmigo y me dijo estas palabras, yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y también me dijo,
He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A partir de ese momento, nuestra iglesia empieza en una casa, empieza a crecer, llega un momento en el que somos ya un grupo considerable y no cabemos en casa y decimos vamos a buscar un local. En ese momento tenemos un local, empezamos a funcionar como una iglesia, tenemos relación con otras iglesias, yo empiezo a participar incluso en el Seminario Bíblico de Fe como profesor, primero como estudiante, después como profesor, y de pronto pues yo me planteo y digo, pero ahora estamos aquí como iglesia y está en esta misma ciudad la otra iglesia de la que yo salí. Yo intento en varias ocasiones establecer contacto con ellos. Yo incluso, ahora con una nueva visión y dándome cuenta de que de lo que pasé yo no tenía tanta culpa, sino que ahí había otros poderes y otras cosas. Pero yo entiendo que somos dos iglesias, aunque esta iglesia yo no sé bien, porque a mí me escribían hasta anónimos explicándome cosas que se hacían en ese lugar o problemas que hubo una vez. Una de las casas que tenía esta persona, en las que tenía gente interna en tratamiento, una vez me mandaron información en un sobre anónimo explicándome que había desaparecido un dinero de una mujer a la que le quitaron la libreta y no sé qué. O sea, me explicaban cada historia, que si este tiene relaciones con no sé quién dentro de la misma iglesia, que si está pasando no sé qué cosas. Y yo decía, ¿y por qué me mandaban a mí todo esto, no? Yo no tengo que ver ahí. Pero bueno, yo entendía que había un gesto de decir, tiene que haber mínima una relación, aunque sea mínima. Pero siempre me cerraron la puerta, siempre. Siempre dijeron, no queremos saber nada de vosotros. Es más, a otras iglesias les hablaban mal de nosotros. Decían que si éramos demonios, que si no sé qué. ¿Qué te parece? Bueno, pues lo último que se hacía en esa iglesia eran constelaciones familiares, que el otro día yo di un estudio bíblico sobre eso. Si seguiste el estudio, pues me imagino que a la luz de la Biblia te quedará claro más o menos de dónde vienen las constelaciones familiares. No vienen de Dios ni de la Biblia. Entonces, bueno, esa persona ya no está, murió, falleció. Y no quiero hablar de personas, podría decir muchas cosas, pero no es mi intención. Dios es el que juzga. Y eso es lo que a mí me da temor, saber que Dios conoce todo en mi vida y a la vez me da esa confianza. Eso es lo que tenemos que entender. Pero hace 4 años a esa iglesia llega un hermano, es Pablo Rodríguez y su esposa Dulce Solorzano. Ellos han estado en el país de Dulce, en Honduras, como misioneros, se han estado formando como obreros cristianos, y entonces este hombre es sobrino de este psicólogo del que yo os hablaba. Y ha habido varios pastores en la iglesia, siempre pastores bajo su supervisión y bajo su control. Y el que ha sido último pastor pues no puede ocupar esto porque tiene que ocuparse en otras cosas y buscan un nuevo pastor, y entonces él se acuerda de su sobrino. Ahora lo que te estoy contando, yo no estoy ahí, no lo sé, es lo que Pablo me ha dicho, el pastor, el sobrino, es lo que él me contó, es lo que yo te puedo contar, ¿no? Un abrazo muy fuerte a Pablo, es un queridísimo hermano, y a Dulce, y ahora con su hijita. Entonces, pues Pablo viene como pastor y se encuentra todo eso en la iglesia. Y, Guatemala, ¿qué he dicho? Miriam, no sé lo que he dicho, Guatemala. Entonces, Dulce es de Guatemala, sus papás están allí, viven allí. Entonces, pues Pablo llega como pastor, me cuenta él después que se encuentra todo eso, que hay más psicología en la iglesia que Biblia, que hay prácticas extrañas que a él le sorprenden y lo descolocan. Y entonces él, se plantan y dicen, vamos a decirle a mi tío, vamos a decirle a mi familia que nosotros predicamos la Biblia y que no vamos a dejar que el púlpito se use para otra cosa. Y si nos echan, pues nos echan, ¿no?
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, él me dijo cosas, me contó cosas que ahora no voy a contar ni voy a entrar en detalles, pero me contó cosas sorprendentes, como que literalmente él me dijo, mira, Víctor, el tercer domingo que yo predico, el líder de la iglesia, mi tío, me dice, Pablo, no prediques tanto sobre la cruz de Cristo. Tienes que innovar tu predicación. La cruz, la cruz, la cruz suena ya muy repetitivo. Dice, cuando mi tío me dijo eso, yo pensé, ¿dónde hemos venido? ¿Dónde nos hemos metido? El caso es que, para resumir, porque se me agota el tiempo, Pablo, después de muchas historias, contacta conmigo, me conoce. Y entonces empezamos una muy buena relación. Era algo que yo jamás me había imaginado. Después de todo lo ocurrido y de 30 años, caminar separadas dos iglesias, volver a tener relación, para mí fue un sueño que creía imposible. A mí me invitan a predicar a esa iglesia, imagínate, yo predicando ahí, ni en mis mejores sueños me lo hubiese imaginado. Empezamos una muy buena relación y estoy hablándote de hace, esta parte final de la historia es de hace un poquito más de 4 años atrás. Y en ese momento Pablo me dice, mira, nosotros vinimos a esta iglesia con un proyecto de 5 años, pero el Señor nos está abriendo puertas para que vayamos a otro sitio y entendemos que nuestro tiempo aquí ha terminado. Ellos estuvieron aquí como 3 años, si no recuerdo mal. Y Pablo me dice, hemos orado, estamos pensando y creemos que es de Dios proponerte que unamos las dos iglesias, ya que esta iglesia se va a quedar sin pastor. Unimos las dos iglesias y tú eres el pastor de una sola iglesia. No tiene por qué haber dos. Hay dos por una causa que fue un accidente y no tenía que haber ocurrido. Entonces, pues, resumiendo, oramos, pensamos, sí, de acuerdo, creemos que Dios nos guía a eso. Te voy a confesar, humanamente no me hacía mucha ilusión. Bastantes problemas tenía ya con mi congregación, sabiendo lo que me podría encontrar ahí con otros problemas. Todavía había una familia ahí que me miraban y me odiaban, cosa que no es muy lógica, ¿no? Pero entre cristianos me refiero, odiarse unos a otros, pero entonces no me hacía mucha ilusión, pero entendí que Dios lo mostraba, así que dijimos, nos unimos. El consejo de mi iglesia al 100% y mi iglesia al 100% dijeron, si es de Dios, vamos a unirnos. El consejo de la otra iglesia al 100% y el 70, casi el 70% de los miembros dijeron, vamos a unirnos. Ese 30% que dijeron no queremos la unidad, bueno, pues ya sabes, una familia y su área de influencia de lo que veníamos del pasado. Entonces, ahí comienza esta nueva etapa. Ahora, este domingo próximo, celebramos nuestro 4º aniversario como Iglesia Unida. Así nos pusimos el nombre, porque somos la Iglesia Unida. Y te he contado por todo eso, porque Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de una forma poderosa. Y en un momento en el que yo ya tiré la toalla y dije, no voy a seguir, no quiero seguir, estas palabras que te he leído, versículo 8 y 9, fue como si literalmente estuviese escuchando la voz de Dios en mi cabeza. Dios tuvo que llevarme a arrinconarme en un punto y decir, Víctor, espabila, Víctor, despierta, yo conozco tus obras y he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Si estoy aquí hoy es por pura misericordia. Hermano, creo que tu historia, aunque sea totalmente distinta, tiene en común lo mismo. Si estás aquí hoy es por pura misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha abierto la puerta en la que estás hoy. Nadie la puede cerrar. Quiero decirte con eso que no sé lo que pasará en tu vida de aquí en adelante, yo no conozco el futuro, pero te aseguro que cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar, ni el mismo Satanás. Te aseguro que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir, porque Dios es Dios. Y si Dios es Señor en tu vida, no te preocupes, déjate llevar por el Señor. Antes de terminar, déjame que lea porque vi que alguien comentó algo por acá. Nancy, desde Chicago, nos decía, buenas tardes, hermanos Pastor Víctor, es algo muy curioso
pero desde hace una semana le quería preguntar del tema de la hipnosis. Estoy un poco escéptica a eso. Y si en estos tiempos hay muchos ciegos guiando ciegos, es muy triste, sí. Bueno, pues dije algunas cosas sobre la hipnosis, pero no he tratado el tema en sí mismo. Posiblemente un martes podemos hablar de eso, porque ahora ya estamos fuera de tiempo y me tendría que de estar unos minutitos explicándolo y no quiero que estéis ahí ya más de la hora. No me quiero poner pesado. Entonces, un día hablamos un poquito más de eso, ¿no? Pero recuerda que he hablado de hipnosis y he hablado de regresión, dos cosas. Regresar mediante un estado inconsciente de hipnosis a momentos pasados de tu vida. Solamente os voy a decir una cosa, y vosotros decidís lo que queréis pensar. ¿Qué te parece que un hombre, yo sé cómo poder hacer una sesión de hipnosis? Yo lo estudié y yo lo vi y me enseñaron, pero no lo he hecho nunca. ¿Sabes por qué? Porque creo que no tengo derecho. ¿A qué? A meterme en tu cabeza y manipular tus pensamientos, ni siquiera bajo una buena causa. Porque al final mi buena causa es mi punto de vista, mi opinión. ¿Qué pasa cuando una persona es hipnotizada? Bueno, la hipnosis es un nivel de relajación profundo. O sea, yo puedo hacer que una persona se relaje, pero no hipnotizarla. Eso no es malo. Es decir, relájate, afloja tus músculos, descarga, porque a veces no nos damos cuenta y estamos tan tensos que nos duelen las cervicales y la espalda y, bueno, a veces tenemos que aprender a relajar nuestro cuerpo. Pero la hipnosis es un estado de relajación profundo. Quiere decir que aunque juegas entre la consciencia y la inconsciencia. Entonces, el hipnotizador manipula tu inconsciente. Te lleva a introducir en tu cabeza ideas, conceptos, frases. Entonces creo que ninguna persona tiene derecho a hacer eso sobre otra persona. Ni siquiera, como te digo, justificando, no, lo que yo le voy a decir es positivo. Sí, pero es según tu criterio. ¿Entiendes? O sea, la psicología moderna no contempla según qué prácticas. La regresión mediante hipnosis son pseudoterapias. No están reconocidas dentro de lo que es la propia psicología como ciencia, como medicina y eso. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, verás que no soy partidario de la hipnosis, así de entrada. No tengo tiempo para que lo miremos en la Biblia, pero lo podemos ver, hay versículos y podemos tratar el tema ampliamente. Pero por hoy tenemos que terminar, mis queridos, porque ya estamos fuera de tiempo. Sé que a veces hablamos de temas interesantes, pero nos vamos a quedar ahí para que ya podáis descansar esta noche. Y estamos en la iglesia de Filadelfia, todavía nos quedan algunas cosas por ver, así que el próximo día vamos a estar ahí estudiando un poquito más de la iglesia de Filadelfia. Un abrazo, queridos, que Dios os cuide, os bendiga, os dé sabiduría, siempre que la palabra de Dios sea la luz en vuestro camino, y si Dios lo permite, mañana nos vemos otra vez. Es jueves, así que estaremos a las 8 de la tarde aquí, como todos los jueves, si Dios nos lo permite. Estamos en sus manos. Os amo con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.